Hay algo que nadie te dice cuando hablas de inseguridad. No es que te falte confianza, es que hay partes de ti que no conoces, y lo que no conoces te domina. Había una mujer que siempre llegaba 5 minutos antes a cualquier lugar. No era puntualidad, era ansiedad disfrazada de control. Se sentaba, revisaba su celular, abría Instagram, cerraba Instagram, miraba a la puerta, y en su cabeza ya habían pasado 10 escenarios distintos. ¿Y si no llega? ¿Y si llega y no soy suficiente? ¿Y si me ve y pierde interés? Cuando la persona finalmente entraba, ella sonreía, pero no desde la calma, sino desde el esfuerzo. Desde ese lugar donde estás intentando sostener una versión de ti misma que crees que es la única que merece ser elegida. Y eso es lo que Carl Jung entendía mejor que la mayoría. La inseguridad no nace porque te falte algo, nace porque estás dividida por dentro. Primera lección: lo que reprimes no desaparece, se convierte en inseguridad. Esa mujer había aprendido desde pequeña a ser la buena, la tranquila, la que no molesta. Nunca levantaba la voz, nunca decía que no, nunca mostraba enojo. Era perfecta al menos en apariencia. Pero cada vez que alguien la ignoraba, algo dentro de ella se encendía. No lo mostraba, pero lo sentía, y luego llegaba a casa y pensaba, seguro hice algo mal. Ahí está el punto. No era que ella fuera insuficiente, era que había partes de ella que nunca aprendió a usar. Jung lo llamaba la sombra. Todo lo que no quieres ver de ti, pero que sigue existiendo. Cuando una mujer reprime su carácter, su deseo, su capacidad de confrontar, no se vuelve más atractiva, se vuelve más insegura, porque en el fondo lo sabe, si alguien la está eligiendo, no es completa, es solo una versión filtrada, y eso genera una pregunta silenciosa constante. ¿Me querrían si vieran todo? Segunda lección: la inseguridad crece cuando tu identidad depende de la mirada de otros. Había otra mujer que siempre necesitaba señales, un mensaje rápido, una respuesta clara, una validación constante. Si alguien tardaba en responder, su mundo interno se desordenaba. Estará ocupado, pasaba a ser, ya no le gustó en segundos. No era lógica, era dependencia emocional disfrazada de interés. Jung decía que cuando no estás en contacto contigo mismo, buscas afuera una referencia constante de quién eres. Y eso es agotador, porque entonces no decides cómo te sientes, reaccionas. Si te escriben, estás bien. Si no, algo falta. Si te buscan, te relajas. Si se alejan, te cuestionas. Pero el problema no es la otra persona, es que no hay un centro interno sólido. Y sin ese centro, cualquier mirada externa tiene demasiado poder. Tercera lección: no te falta seguridad, te falta integración. La mayoría de las mujeres no son inseguras todo el tiempo. Hay momentos donde brillan, donde hablan con claridad, donde se sienten seguras. Entonces, ¿por qué en ciertas situaciones todo se cae? Porque no es una cuestión de cantidad de confianza, es una cuestión de coherencia interna. Esa mujer podía ser brillante en su trabajo, pero sentirse pequeña en una relación. Podía tomar decisiones firmes en su vida, pero dudar cuando a alguien le gustaba. ¿Por qué? Porque hay versiones de ella que no están conectadas entre sí. Jung hablaba de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas tus partes, no solo las que te hacen sentir cómoda. Si solo aceptas tu lado fuerte, pero niegas tu necesidad emocional, te rompes por dentro. Si solo aceptas tu lado comprensivo, pero niegas tu enojo, te pierdes. La inseguridad no es debilidad, es fragmentación. Cuarta lección: la necesidad de aprobación es miedo al rechazo no resuelto. Había una mujer que siempre preguntaba, ¿está bien esto? ¿Te gusta esto? ¿Te parece si hago esto? Parecía consideración, pero era miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Pero lo más interesante es que ese miedo no venía del presente, venía de experiencias donde ser ella misma no fue suficiente o incluso fue castigado. Entonces aprendió a adaptarse, a medir sus palabras, a suavizar su carácter, a evitar conflictos. Pero cada vez que haces eso, te alejas de ti. Y cuando te alejas de ti, aparece la inseguridad. Porque en el fondo sabes que no estás siendo elegida, estás siendo aceptada bajo condiciones
Quinta lección: la inseguridad se alimenta de lo que no dices. Una mujer estaba en una relación donde algo no le cuadraba. No era algo concreto, era una sensación, pero no decía nada. Sonreía, seguía, se adaptaba, hasta que un día explotaba por algo pequeño, un mensaje, un comentario, una mirada, y parecía exagerado, pero no lo era. Era acumulación. Jung entendía que lo no expresado no desaparece, se acumula en el inconsciente, y desde ahí empieza a distorsionar cómo percibes todo. Empiezas a sobreinterpretar, a imaginar escenarios, a reaccionar con intensidad, no porque estés exagerando, sino porque llevas tiempo callando. La seguridad no viene de controlar tus emociones, viene de saber expresarlas en el momento correcto. Sexta lección: lo que idealizas te hace sentir menos. Había una mujer que siempre se comparaba con otras mujeres, con versiones mejores, con lo que creía que debía ser. Veía a alguien más segura y automáticamente se sentía menos. Pero no era porque la otra fuera superior, era porque la había idealizado. Jung hablaba de proyección, cuando ves en otros cualidades que tú también tienes, pero no reconoces. Esa seguridad que admiras probablemente también vive en ti, pero como no la has desarrollado, la colocas afuera, y cuando algo está afuera, parece más grande de lo que es. La inseguridad crece cuando te comparas desde la distancia, en lugar de observarte desde la honestidad. Séptima lección: no puedes sentirte segura siendo alguien que no eres. La raíz de todo esto es simple, pero difícil de aceptar. Si estás actuando, adaptándote constantemente, evitando mostrar partes de ti, nunca vas a sentir estabilidad interna, porque siempre habrá una tensión. ¿Y si descubren cómo soy en realidad? Pero la pregunta más importante es otra: ¿tú sabes cómo eres en realidad? Porque muchas veces la inseguridad no viene de que otros no te conozcan, viene de que tú tampoco te has explorado lo suficiente. Jung no hablaba de cambiarte, hablaba de conocerte, de aceptar lo que eres, incluso lo que no te gusta, porque ahí es donde empieza la estabilidad. No cuando te vuelves perfecta, sino cuando te vuelves coherente. Ahora detente un segundo. ¿En qué momentos te sientes más insegura? ¿Cuando estás sola o cuando alguien te está mirando? ¿Cuando decides o cuando necesitas aprobación? La respuesta a eso no habla de tu valor, habla de tu desconexión interna. Y eso se puede trabajar, pero no desde frases vacías, sino desde confrontarte. Si este mensaje te hizo ver algo que no habías querido reconocer, suscríbete, no por entretenimiento, sino porque aquí no se viene a distraerse, se viene a entender. Coméntame, estoy viendo diferente, si algo de esto te tocó de verdad. Y comparte este video con alguien que vive dudando de sí misma sin entender por qué. Porque esto apenas empieza. Había una mujer que pensaba que ya se conocía. Había leído, había escuchado, incluso podía explicar por qué se sentía como se sentía. Si alguien le preguntaba, tenía respuestas inteligentes. Sabía de límites, sabía de autoestima, sabía de amor propio, pero en la práctica seguía reaccionando igual, seguía revisando el celular esperando ese mensaje, seguía sintiendo ese nudo cuando alguien se alejaba un poco, seguía dudando justo en los momentos donde más necesitaba firmeza. Y ahí es donde aparece algo que Jung entendía con una claridad que incomoda a cualquiera que crea que entender es lo mismo que cambiar. Octava lección: entender tu patrón no lo rompe, enfrentarlo sí. Esa mujer sabía que tenía miedo al abandono. Lo podía decir sin problema. Incluso lo hablaba con amigas como si fuera algo casi resuelto. Pero cuando alguien activaba ese miedo, no lo veía venir. Porque el conocimiento intelectual no baja al cuerpo automáticamente. Puedes saber que alguien está ocupado y aún así sentir que te están dejando. Puedes saber que no hiciste nada mal y aún así cuestionarte. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre saber y haber integrado. Jung hablaba de que el inconsciente no se convence con argumentos, se transforma con experiencia consciente. Eso significa algo muy concreto. Tienes que verte en el momento exacto donde repites el patrón y elegir diferente. No antes, no después, en el momento, cuando sientes la urgencia de escribir, cuando quieres pedir validación,
cuando estás a punto de adaptarte para no incomodar. Ahí, ese es el punto real donde una persona deja de ser insegura, no cuando entiende su historia, sino cuando empieza a actuar distinto dentro de ella. 9ª lección. Tu inseguridad también es una forma de control. Esto es algo que pocas personas quieren aceptar. Esa mujer pensaba que su problema era sentir demasiado, que su intensidad la hacía perder el control. Pero si mirabas bien, no era pérdida de control. Era otra forma de intentar controlarlo todo. Pensar demasiado, analizar cada detalle, anticipar lo que el otro podría hacer, no es sensibilidad, es una estrategia para evitar la incertidumbre, porque si logras entender todo, sientes que puedes protegerte. Pero esa protección tiene un costo, te desconecta del presente, te vuelve rígida, te hace reaccionar desde el miedo, no desde la claridad. Jung hablaba de que el ego necesita control para sentirse seguro, pero la vida real no funciona bajo control absoluto, y cuando intentas forzarlo, te desgastas. La seguridad real no viene de saber todo lo que va a pasar, viene de saber que puedes sostener lo que pase. 10ª lección. Dejar de ser insegura implica tolerar no gustar. Había una mujer que era increíblemente agradable, caía bien en todos lados, sabía cómo hablar, cómo comportarse, cómo adaptarse, pero había algo curioso. Nadie la respetaba del todo. La querían, pero no la tomaban en serio. ¿Por qué? Porque nunca se posicionaba, nunca decía algo que pudiera generar rechazo, nunca incomodaba, nunca marcaba una diferencia clara. Y eso, aunque suene contradictorio, genera inseguridad, porque cuando tu valor depende de agradar, cualquier mínima señal de rechazo se siente como una amenaza. Jung entendía que parte del proceso de individuación implica separarte de la necesidad de ser aceptado por todos. Y eso tiene consecuencias. Algunas personas se van a alejar, otras no van a entenderte. Algunas versiones tuyas ya no van a encajar. Pero ese es el precio de construir una identidad real. Porque si todos están cómodos contigo, probablemente tú no estás siendo completamente tú. 11ª lección. Tu narrativa interna define cómo te percibes. Esa mujer tenía un diálogo interno constante, pero no lo cuestionaba. Seguro dije algo mal, seguro no soy suficiente, seguro hay alguien mejor. No eran pensamientos aislados, eran patrones. Y lo más peligroso es que los trataba como hechos. Jung hablaba de que no vemos la realidad como es, la vemos como somos. Eso significa que si tu narrativa interna está llena de duda, vas a interpretar todo desde ahí. Una mirada neutra se vuelve desinterés. Un silencio se vuelve rechazo, una distancia momentánea se vuelve abandono, no porque sea real, sino porque encaja con la historia que ya te cuentas. Cambiar eso no es repetir frases positivas, es empezar a cuestionar la interpretación automática. Preguntarte, ¿esto está pasando o lo estoy interpretando así? Y esa pequeña pausa cambia todo. 12ª lección. La seguridad no es sentirte bien, es sostenerte incluso cuando no te sientes bien. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que ser segura significa estar tranquila, confiada, sin dudas, pero eso no es real. La seguridad no elimina la incomodidad, te permite atravesarla sin desmoronarte. Esa mujer empezó a notarlo, seguía sintiendo miedo, pero ya no actuaba desde ahí inmediatamente. Seguía teniendo dudas, pero no las convertía en decisiones impulsivas. Había espacio, y ese espacio es poder. Jung lo explicaría como la capacidad de no ser poseído por el inconsciente. No es que desaparezcan tus emociones, es que dejas de ser arrastrado por ellas. Y eso cambia completamente cómo te perciben, pero sobre todo, cómo te percibes tú, porque ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que decide. Ahora detente otra vez, no para analizar, sino para observarte. ¿En qué momentos actúas desde urgencia? ¿Dónde sientes que necesitas controlar la respuesta del otro? ¿En qué situaciones dejas de ser tú para asegurar conexión? No respondas rápido, porque la respuesta automática probablemente es la misma que te mantiene ahí. Mírate sin justificarte, porque mientras sigas explicando tu comportamiento, no lo vas a cambiar.
Cuando lo veas claro, ahí empieza algo distinto. Si llegaste hasta aquí, no sigas consumiendo contenido como si fuera entretenimiento. Suscríbete si estás listo para dejar de repetirte. Comenta, ya me vi, si algo de esto te hizo reconocer patrones reales. Y comparte este video con alguien que sigue atrapado en lo que siente sin entender lo que hace. Y si esto te movió, no te quedes aquí. Hay más capas que todavía no estás viendo.